hemos cantado un himno que dice que grandes son las promesas del Señor Jesús y que ellas nos sostendrán en la prueba, en la lucha, en la dura lid. Y hemos leído una de esas promesas que usted y yo deberíamos asirnos con fuerza, porque además nos da un propósito en la vida. Dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, para poco en relación con lo que dice, ¿me hago entender? Es decir, es poco provechoso si usted lo compara con el ejercicio de la piedad. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Además nos dice esto, hermanos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Piense esto, hermanos. Vamos a suponer que usted tiene 2 hijos, el uno es más disciplinado que el otro, y entonces cada mes usted les da una mesada, y entonces cada mes uno de ellos se da la tarde de su vida, cono, dulce, maquinitas. Eso todavía existe, ¿verdad? Casas donde se juega, sí, eso todavía existe, Xbox, Atari se llamaba en nuestro tiempo. Y el otro, toda esa tarde en la casa, toma ese dinero y lo guarda. Entonces usted aparentemente uno está ganando y el otro perdiendo. ¿Sí ve? Al otro mes usted vuelve a hacer lo mismo y el mismo niño se da la tarde de su vida y el otro aburrido en la casa. Pero sigue guardando. Hermanos, a ciencia cierta, a final de año, ¿quién ríe mejor? El otro no se va a dar la tarde de su vida, se va a comprar. Y el otro va a quedar, mire, un cono, un dulce, un Xbox, al lado de lo que el otro va a comprar, palidece. Hermanos, usted y yo debemos aprendernos a animar con las promesas de Dios. La piedad es uno de estos valores que Dios nos da, que nos sirve hoy, pero cuyo resultado va a ser mejor después. ¿A usted le parece que hoy otro disfruta más, que le va mejor, que está más alegre, sus alegrías son más instantáneas, más rápido, todo es más sencillo, más fácil? Pero hermanos, cuando llegue el día de la muerte y un segundo después, nada se va a comparar. El otro pudo tener más cosas de esas menores. Esperances, hermano, en buscar una vida de piedad. Note que hemos llegado a la piedad en la vida de fe. Hemos llegado a este asunto muy importante. Yo espero que usted no esté asumiendo este texto. A mí me gustan las imágenes mentales. Y yo no estoy pensando en que el apóstol dijo, aquí abajo está la fe, encima póngale virtud, conocimiento. Es más bien como una sopa de ingredientes, ¿ya? No, una cosa no va encima de otra, sino un asunto va cooperando con otro al mismo tiempo. A la fe inicial tiene que poner virtud, etcétera, con el fin, hermano, que voy a usar esa expresión, espero que usted me la tome bien, que a esa sopa de fe inicial se venga robusteciendo con las demás virtudes y se vuelva más sustanciosa. No la deje en la sola fe, digamos, está bien, eso alimenta, pero hermanos, Dios nos dio más cosas para que nuestra vida de fe crezca y madure, hermanos, porque les recuerdo que si las cosas van en sentido regular, no creemos y morimos.
al otro día, sino que nuestra vida va a tener que vivirse mucho tiempo, hermanos, mucho tiempo. Como le dije alguna vez, ¿usted cree que lo más grande ya lo vivió? No, todavía queda. Todavía quedan más luchas, las vamos a tener como individuos, como familias, como iglesias. Todavía hay más cosas. Usted dice, ¿más? Ya estas me han dejado muy desgastado. Fortalézcase. La última lucha va a ser la más dura. Cuando ya ninguno de nosotros pueda hacer nada por usted. Nada podemos hacer. En el lecho de la muerte es usted y Dios. Y el río frío, como decían los antiguos, ¿verdad? Pasar el río con la figura del peregrino, ¿verdad? Recuerde, hermano, que aún este hombre, el cristiano, el protagonista de la historia, casi se ahoga pasando el río. ¿No es así? Así que, hermano, adelante. Esta cadena de virtudes viene de estas cosas que Dios nos ha dado como aparejo divino para todo lo que necesitamos en nuestra vida cristiana, empezando con el conocimiento salvador de Jesucristo, habiéndonos librado de la corrupción del mundo y al habernos participado de su naturaleza. Esto es indispensable reconocer, porque la vida cristiana solo se vive, o no solo se vive por causa de lo que Dios ordena, no solo se vive imitando al modelo que es el Señor Jesucristo, sino que la vida cristiana se vive por la participación de la naturaleza divina. Así que aquí no estamos solo obedeciendo lo que Dios ordena o imitando a Cristo, sino que vivimos la vida cristiana gracias a que Él nos participó de su naturaleza. La vida cristiana victoriosa es posible vivirla porque Dios nos dio de su espíritu, porque hemos recibido de su carácter y ahora tenemos algo de la vida de Dios en nosotros. Por eso podemos obedecer evangélicamente lo que Dios ordena. Por eso podemos imitar al Señor Jesucristo. Y en esta cadena de virtudes, a añadir a nuestra fe inicial, ahora otro asunto, la piedad. Ahora, mi primer punto va a ser cómo se conecta contextualmente la piedad con todo lo que hemos visto. Sí, no es que el apóstol diga, puedo haber dicho esto y dijo cualquier cosa, sino que hay una conexión, hay como una pedagogía que él nos quiere mostrar, y para no perder de vista el argumento divino, debemos preguntarnos, ¿cómo entra la piedad aquí? ¿Por qué aquí? ¿Cómo viene la piedad? En uno de los devocionales de Spurgeon, el matutino o el vespertino, no sé, voy a parafrasearlo, él dice, debemos poner toda diligencia y cuidado a que el fundamento de la fe sea del tipo correcto, que no sea una mera creencia doctrinal, sino una fe en Jesucristo y conforme al Evangelio. Cuando la fe verdadera se ejerce, orientará nuestra vida a lo que es virtuoso, a lo mejor, a lo excelso, e infundirá en nosotros esa valentía necesaria para vivir la vida de fe. Sin embargo, la fe y la virtud se estancarían a menos que sigamos añadiendo al conocimiento salvador inicial más conocimiento de la verdad, el cual se convertirá en el fundamento de nuestras verdaderas obras de obediencia en el Señor. Como dice él, estudiad bien las Escrituras, adquirid conocimiento, porque el conocimiento de la doctrina tenderá en gran medida a confirmar la fe. Tratad de entender la palabra de Dios, dejad que habite ricamente en vuestro corazón. En esta dinámica se debe añadir la templanza a dominio propio, porque no hay otra manera de retener el conocimiento. Llevamos el conocimiento, hermanos, pero si no tenemos dominio propio, no lo podemos retener, no solo en la mente, sino en la vida. De manera que abandonando la vida que se basaba en el gusto o en el parecer, ahora somos disciplinados de labios, de vida, de corazón y de pensamiento, reteniendo la fe en toda fidelidad.
Pero al reconocer que la vida de fe se vivirá en medio de tremendas contradicciones, pruebas, tentaciones, presiones y hasta persecuciones, nos es necesario añadir la resistencia o la paciencia o perseverancia bajo prueba, de manera que retengamos la verdad en doctrina y la fidelidad en la vida cuando estemos siendo oprimidos. Hemos de pedir esa paciencia que soporta la aflicción, que cuando se prueba sale como oro, para que no murmuremos ni nos deprimamos en nuestras luchas y aflicciones. Y en este punto, dice este hombre, recordemos añadir con toda diligencia a nuestra vida de fe la piedad, lo que consiste en vivir toda nuestra vida con un fuerte sentido de Dios arriba y al frente de todas las cosas. ¿Acaso, hermanos, con qué motivación más alta vamos a resistir con fidelidad doctrinal y con nuestro testimonio de vida si no es teniendo a Dios como objetivo principal en nuestras vidas? La resistencia cristiana está motivada por la piedad, pues si tenemos otro motivo para perseverar en fidelidad, decaeremos en la fe. Esto es sabio, hermanos. Piénselo como cristiano. Son las cosas que pensamos y que a nadie más se le ocurre sino a un cristiano. ¿Con qué motivación usted va a resistir bajo la prueba? Vamos a hacer un ejercicio, ¿me hago entender? Busque una motivación noble que no sea la gloria de Dios. Puede ser esta: si yo sigo haciendo mis devocionales, voy a traer por este medio a mi hijo a la fe. Adelante. Haga sus devocionales teniendo fuerza de eso, pensando, entre más fiel haga mis devocionales, veré a mi hijo en la fe. ¿Es buena motivación, hermano? No es buena motivación. Porque el día que su hijo diga, no me interesa el cristianismo, ¿qué hace usted? Ay, para eso hice tantos devocionales. Bueno, también pongamos la salud. Si yo soy piadoso, voy a ser piadoso, porque el Señor fortalece a los piadosos. A ver si se me quitan estos achaques. Bueno, pues sea piadoso 1 año, 2 años, 5 años. ¿Y qué va a pasar en 5 años? Bien, que si tenía 5 achaques, bienvenido. Más si pasa a los 40, bienvenido. Eso a usted le empieza a doler de todo, ¿verdad? Y entonces ¿usted qué va a decir? ¿De qué me sirvió vivir piadosamente? No sé, un matrimonio, una carrera, un bienestar temporal, la prosperidad material, lo que sea. Póngalo como fundamento para decir, voy a permanecer fiel motivándome en esto. ¿Qué pondría usted allí que nunca se desilusione en el camino? Que siempre le provea una motivación para seguir. Yo sí le tengo una, hermano. La gloria de Dios. La gloria de Dios. Porque ya sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Y ya sea que estemos en escasez o no, como dijo el apóstol, puedo vivir para la gloria de Dios. Y sea que yo sea el único creyente, como quedó con Job, ¿no? Su esposa, necia. Pero hermanos, la gloria de Dios que mantuvo a Jesucristo. Dice Spurgeon, haz de la gloria de Dios tu objetivo en la vida. Vive ante sus ojos, habita cerca de Él, busca compañerismo con Él y tendrás piedad. Quiero que mire entonces cómo viene aquí la piedad, que le da sentido a muchas cosas que hacemos. Imagínese, hermano, ser un hombre que conoce todas las doctrinas y no tener piedad en el corazón. ¿Sabe? Así es el diablo. ¿Usted cuánta Biblia cree que conoce el diablo? Ese conocimiento en un corazón impío. Imagínese tener resistencia de carácter en un corazón impío. Imagínese tener dominio propio en un corazón impío. Cualquier cosa, hermano, que tenga como virtud, si cae en un corazón impío,
se convierte más bien en una herramienta de maldad. Por eso el apóstol dice, nunca se olviden que en esa dinámica de la fe, nunca se olviden en añadir piedad. Y por eso mi segundo asunto es la definición genérica de la piedad. Luego vamos a ver algunas características, hoy no, pero por ahora quiero que se lleve una idea genérica de la piedad. ¿Qué es la piedad? Es una palabra muy común entre nosotros, me he dado cuenta. Cuando oramos, cuando nos exhortamos, las leemos muchas veces, la piedad, la piedad. Bueno, aquí la piedad, vamos a quitarle un significado desde ya. No es compasión, ¿ya? Cuando usted dice, tenga piedad de mí. Bueno, ahí piedad es tenga compasión, quítela de su mente, es otra cosa, ¿ya? O sea, cualquier cosa que sea piedad no es eso. Bueno, es eso en nuestro español, pero no es nuestro tema hoy día. La palabra traducida por piedad es eusebia. Como algunas palabras, ahí hay un nombre, ¿no? Que es Eusebio. Mire, pues que ese hombre, si tradujéramos su nombre, es Don Piadoso. Eusebia. Como algunas palabras vistas, esta es una palabra compuesta que nos va induciendo cuál es su significado. Viene de dos palabras, de un adverbio eu, que significa bien o bueno. De ahí viene evangelio, así se escribe, evangelio, buena nueva, por eso es buena nueva. Entonces, es bueno, algo que es bueno, algo que está bien. Y de un verbo, sebomai, que significa reverenciar, honrar, adorar o temer a Dios. Tiene muchos significados, son sinónimos. Y todos como que nos dirigen a un lugar, ¿verdad? Reverenciar, honrar, temer, adorar. Así que usted pegue estas dos palabras, ¿verdad? Eu y sebomai. ¿Cómo lo traduce usted? Bueno, buena reverencia, más o menos. Buena adoración, buena honra, buen temor. Tal y como dice el teólogo Barclay, eusebeia es una de las grandes y casi intraducibles palabras griegas. Hermanos, no porque no se pueda traducir como tal, sino que es una palabra de aquellas palabras que es tan grande, que comprende tantas cosas, que es tan sublime, que es majestuosa, que una sola definición no alcanza a decir todo lo que está incluido en esto. Yo le voy a dar algunas definiciones, hermano, que algunos han propuesto buscando comprender su significado. Justamente Eusebio de Cesarea, en el siglo III, definió la piedad como reverencia hacia el único Dios y el tipo de vida que Él desearía que lleváramos. ¿Ya? Voy a usar el método del lápiz en el sacapunta. Una vuelta y otra vuelta y otra vuelta hasta que el significado empiece a ser claro entre nosotros. ¿Qué es piedad? Reverencia hacia el único Dios y llevar ese tipo de vida que Dios desearía que nosotros lleváramos. ¿Cuál es el tipo de vida que Dios desea que lleváramos? No en una área ni en dos, sino en todo. Eso que usted sabe que Dios le gustaría verlo allí, eso es piedad. Alguno dijo que la piedad es un deseo de ser agradable a Dios en todo lo que decimos, hacemos y pensamos, pero es un deseo motivado por el amor. La piedad, dice otro, trae la presencia santificadora de Dios a todas las experiencias de la vida. Es esa capacidad, hermanos, de traer a Dios en todas las cosas que usted viva. Eso es piedad. Es difícil, ¿no cree? En el devocional es más fácil, porque usted dice, bueno, estoy en presencia de Dios, pero luego, hermano, vivir con la conciencia de la presencia de Dios, eso es piedad. Evita que el creyente se vuelva duro y desafiante hacia sus oponentes
o sucumba a la tentación de resistir meramente de forma resignada. Como aclara alguien, el individuo piadoso busca hacer la voluntad de Dios y al hacerlo busca también el bienestar de los demás, no tomando las cosas fáciles, sino tomando el tipo de decisiones que son correctas y nobles. Esto es, hermano, que el piadoso no vive simplemente para evitar el dolor o la prueba, sino que vive para hacer lo correcto, porque es correcto y porque es la voluntad de Dios a quien desea agradar en primer lugar. Ahora, hermanos, la piedad no es solo aquello que tiene que ver con nuestra vida delante de Dios y para Dios. Eso, por supuesto, es el objeto y fundamento de todo. Si la piedad es una actitud y respuesta correcta hacia el verdadero Dios, una preocupación del corazón por las realidades santas, una reverencia prominente por lo que se debe a Dios y la más alta de todas las virtudes, si todo eso es la piedad, ¿de qué manera viviríamos a la altura de nuestra propia conciencia y ante los demás? ¿Cómo? ¿Cómo viviríamos? Dijo alguno, está claro que Eusebeía es algo tremendo. Nunca olvida la reverencia debida a Dios, nunca olvida los derechos debidos a los hombres, nunca olvida el respeto debido a uno mismo. Describe el carácter de un hombre que nunca le falla a Dios, ni al hombre, ni a sí mismo. Hermanos, piedad es una palabra enorme en la Biblia, enorme. La podemos desglosar, la podemos estudiar por separado, pero la piedad, hermano, es ese tipo de vida que resulta de estar con el sentido constante de la presencia de Dios, o que usted vive en la presencia de Dios. Creo que era Elías Tisbita quien tenía esta frase, ¿no? Jehová, en cuya presencia estoy. No importa dónde estuviera, hermanos, si en un estanque, si en un desierto, si delante de los 400 profetas, o escondido, no importa dónde estuviera, él siempre entendía y tenía la conciencia que estaba en la presencia de Dios, estoy delante de Dios. Es como si Él pudiera vernos a nosotros, pero primero veía a Dios estando al frente. Es ese tipo de vida que se vive cuando usted es consciente que está en la presencia de Dios. La piedad es ese tipo de vida cristiana madura. Es una expresión de la vida que tiene un solo objetivo, un solo foco, de glorificar a Dios, de hacer todo con limpia conciencia. Es ese grado alto de la fe, puedo decir, hermano, donde usted está muy comprometido, muy convencido de que la vida que se vive se debe vivir para el Señor. Y si eso es lo que estamos viviendo, aún la vida con el prójimo se vuelve una vida correcta, edificante. Piedad, hermanos, es una palabra muy importante, porque con piedad decimos muchas cosas, pero lo que estamos hablando es de un carácter completo, que madura. Dígame, hermanos, si siempre somos conscientes que estamos en presencia de Dios. No es así, no siempre. No siempre. Mire, hermano, yo he conocido personas, tuve algunos privilegios. De, por ejemplo, ir a algún lugar y algún hermano me fue a recoger al aeropuerto. Usted viera, hermano, cómo la gente es de buena conductora con un pastor de copiloto. ¿Sí o no? Si usted fuera el individuo, ¿cómo conduce usted? ¿El semáforo cómo es? ¿En rojo? Todo el mundo pite, no, está en rojo. ¿Verdad, pastor?
Porque sí, claro, entró. ¿Qué se le atravesó el ciclista? ¿Qué hace con el pastor al lado? No, pase, pase, señor, no, como usted. La vida, ¿verdad, pastor? El respeto a la vida. ¿Ya nota el punto, hermano? Y a mí me gustaría, hermano, tener la conciencia de que al lado está el Señor. Si su pastor, cualquiera de los dos pastores, le acompañáramos a usted 6 de la mañana, 6:30 en el Transmilenio, ¿cómo usted se llevaría? Usted diría, aquí es mejor que yo. Se me pisan, entonces, qué providencia, estoy viviendo. Me hago entender, usted no se desarrolla pecaminosamente, no sé, ¿por qué? Porque usted es consciente que, no, momento, no me gustaría ser ese tipo, pero mi pregunta es, ¿y si Dios está allí, no añadiría más solemnidad, hermano? Le pregunto a usted, comerciante, ¿haría un negocio raro? Si usted va con el pastor Castañeda y a la persona al frente se le cae un billete, ¿qué hace usted? Pero ¿qué pasa si el pastor no está? ¿Qué hace usted? ¿Cuál es el tipo de vida? Si yo me quedara en su casa y de pronto, no sé, el devocional, ¿cómo lo haría? Pero no estoy, no necesito estar, no quiero estar en muchas de sus cosas. Pero está alguien infinitamente mayor, que es Dios. Y ojalá tuviéramos ese sentido, hermanos, de la presencia de Dios en cada cosa. ¿Cuántos pecados no cometeríamos? ¿Cómo seríamos bondadosos? Imagínense, hermanos, los hermanos que tenemos el privilegio de tener a nuestra esposa como esposa y hermana en la fe. Si nuestra esposa es hija de Dios, Dios viene a ser también su suegro, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, imagínense yo hablarle a mi esposa y yo sé que mi suegro está detrás de mi esposa, ¿ya? Pero que mi suegro tiene 1,90, ¿ya? Y está bien forrado. Mi pregunta es, ¿yo cómo le hablaría a esa mujer? Aún si hace una indiscreción. Yo, mi amor, ya sabes. Pero piense, hermano, estoy tratando de ser pedagógico para que usted mire que si ella es hija de Dios, ¿a quién tiene atrás? Pero me gustaría a mí ser consciente siempre de eso. No me pasa. Y por eso nos damos libertades cristianas. No es lo que vea un pastor. Sáquese esa carga. Porque los hombres nada podemos hacer. Usted está viviendo su vida en presencia de Dios, donde ahí mismo se peca. ¿Cómo criaría a su hijo? ¿Cómo hablaría? ¿Usted cree que usted sería capaz de chismear con otro hermano si sabe que Dios está aquí en medio? El mismo Dios que dijo que no se haga. Yo creo que usted ver o tener en cuenta que Dios está ahí, le sellaría su boca y diga, en esto no me meto, no es conmigo. La piedad, hermanos, es esa expresión de la vida cristiana donde usted es consciente de vivir delante de Dios todo el tiempo, que busca hacer la voluntad de Dios, que toma decisiones correctas porque sabe que Dios está allí. Aún, ¿cómo sufriría usted? ¿Cómo sufriría usted? Vamos a suponer una prisión, si usted sabe que al lado suyo, usted está encadenado, pero al lado suyo está sentado Cristo. ¿Cómo sufriría usted una prisión en ese estado? Usted la sufre de forma distinta, ¿no? Con esperanza, con fe, que Él está ahí. Pero hermanos, es que eso es lo que pasa. No es mentira. Jesucristo no es un pensamiento, es una persona que está con nosotros siempre. Dios está con nosotros, sus ojos lo ven todo.
Usted puede cerrar la puerta de su habitación y apagar la luz, pero Dios no tiene ojos. Él ve todas las cosas como son. ¿A dónde iremos, hermano? Es una de las cosas más hermosas, pero intimidantes del ministerio. Porque sabe, hermano, dice la Biblia que así predicamos, como delante de Dios. Sabe, hermano, antes de preparar, yo no quisiera tenerlo a usted en mi mente de primero. Quisiera tenerlo siempre de segundo. Yo quiero ir a un texto y hacer una exégesis del texto y decirle, entiéndame por favor, Señor, ¿así lo interpreté bien? ¿Es esto lo que te agrada? Los dichos de mi boca, Señor, ¿esto es lo que te va a agradar a ti? ¿Es verdad esto? ¿Ahora me le puedo dirigir a tu pueblo? Hermanos, debes saber que aquí, antes de yo hablarle a ustedes, está el Señor. Y si a usted no le gusta la predicación, yo puedo vivir con eso. Pero que Dios me apruebe, que Él me apruebe. Si Él se voltea y me dice, bien, buen siervo fiel, hermano, yo duermo tranquilo. Así usted me haga mala cara, yo puedo vivir con eso. Pero no, si Dios dice, no, así no. Así no. Por esta causa sufrimos oprobios. Por eso, hermanos, no corremos con los del mundo. Por eso nosotros decimos, muchas gracias. Lo hemos hecho por años. Los que fuimos jóvenes en el Evangelio, hemos podido decirle a las amistades, no, muchas gracias. Y sufrimos oprobios. ¿Cuál es el oprobio? Bueno, no nos meten a una cárcel, pero es el oprobio de la burla, de esa burla maliciosa, de ese sentirse ignorado. Esas cosas pasan, hermano. Pero, hermanos, es que Dios está allí. Y yo prefiero que Él me diga, bien, buen siervo fiel. Está bien. Déjelo así. Aun cuando nos caíamos, mire, instintivamente Dios puso eso en nuestro corazón cuando pequeños. Cuando usted salía corriendo y se caía, se levantaba. ¿Con quién o a quién buscaban sus ojos de primero? Al papá, ¿verdad? Y si él le decía, como que, no saque jetas, usted se levantaba, ¿verdad? Y ya, era eso, hermano, buscaba eso. Hermanos, la piedad es un asunto muy, muy complejo. Es vivir con reverencia ante Dios. Aún el Dios que gobierna nuestra conciencia. Mire, hermano, que como tercero, la piedad engloba el todo de la vida cristiana y hasta es usado como su sinónimo. La piedad engloba el todo de la vida cristiana, es su sinónimo. La vida cristiana es la vida de la piedad. Si notamos las definiciones anteriores, reconoceremos que lo que se dijo de la piedad bien puede decirse de la vida cristiana, pero en su expresión más madura. Sí, hermanos, porque no toda vida cristiana es una vida cristiana madura o victoriosa, pero aquella vida cristiana de devoción, consagración, madurez y perseverancia se puede llamar piedad. Un cristiano es piadoso, es como decir, un cristiano es cristiano. ¿Sí? Sí, hermanos. Cristiano es cristiano, es decir, es piadoso. La vida cristiana se expresa en piedad, pues no hay algo que un creyente viva como cristiano que no sea en sí un ejercicio de reverencia y temor a Dios, de honra a los demás y de buena conciencia. Por eso el apóstol dice en 2 de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Es como si nos dijera que todas las cosas que necesitamos como gente nacida de nuevo, que tiene que vivir una vida de piedad, ya nos han sido participadas. Como decir, vivir de nuevo y tener piedad es lo mismo. Ambas cosas nos han sido dadas. Note cómo la fe en Jesucristo y una vida ejemplarmente recta, lo que es la vida cristiana, es un sinónimo. En Lucas 2:25 dice,
Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Yo sé, hermanos, que aquí la palabra piadoso no es eusebeia, sino eulabés. Si bien, hermano, no es la misma palabra, es el mismo concepto, el de una persona que espera en Dios, reverente y devoto. En Hechos 13:43 dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, ahí la palabra es sebomai, de donde viene eusebeia, sebomai, prosélitos piadosos, siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la palabra, en la gracia de Dios. Si nota, hermanos, decir piadoso es como decir creyentes a los que se les animó a perseverar. Es un sinónimo. En Hechos 17:4 se le llama a los creyentes así, mire, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, sebomai, gran número, y mujeres nobles no pocas. Creyeron, piadosos. Creer, piedad. Ser justo, ser consagrado, es lo mismo que ser piadoso, es lo mismo que ser cristiano. En 2 de Pedro 2:9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos eusebes y reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio. O sea que ser piadoso es lo opuesto a ser injusto o incrédulo. Le estoy diciendo, hermano, que la vida cristiana en su expresión más madura, eso se le llama piedad, piedad. Es como un sinónimo. Es completamente contradictorio, hermano, hablar de un cristiano impío. ¿Qué es impío? La negación, y pío, de piedad. Por eso las personas que se llaman pío no sé qué, ¿ya? Pío, así le ponían, ¿no? Es, por ejemplo, vamos a suponer, Pío Jorge. ¿Qué le están diciendo? El piadoso Jorge, muy bien. Pío décimo, o sea, el piadoso décimo, el décimo piadoso. Oh. ¿Qué es impío? Negación, pío, de piedad, eso es impío. Lo contrario al piadoso. Por eso es contradictorio decir, este cristiano es impío. Bueno, ¿es cristiano o es impío? Porque el cristiano y el piadoso es sinónimo, y el impío y el incrédulo es sinónimo. Por eso es contradictorio hablar de un cristiano carnal. Podemos hasta aceptar que hay cristianos con actitudes carnales, pero no un cristiano carnal. O está gobernado por la piedad, o está gobernado por la carne. Un creyente que ande como si Dios no existiera, como si Él no hubiera dicho lo que debemos creer, lo que debemos pensar, lo que debemos hacer o decir, más bien viviendo o actuando o hablando como los demás, señala a un individuo que no ha sido participante de la naturaleza divina. Cuidado con eso. Estuve hablando con un pastor esta semana, me decía, ve que me pasó algo. Un miembro de nuestra iglesia vino escandalizado porque trabaja con un abogado, una abogada, dijo. Y la abogada estaba en una reunión y dijo, pues hagamos esto, algo que va contra la ley. Entonces el hermano de su iglesia se dirigió a esta abogada y le dijo, pero doctora, usted sabe que eso es ilegal. Mire, la fe es una cosa, la carrera es otra. Bueno. O sea que ella, me imagino, va con Cristo hasta la puerta. Dice, Señor Jesucristo, hasta aquí, por favor. Hasta aquí estuve en presencia de Dios. Aquí sí puedo ser yo. Hermano, quien hace eso, claramente da la impresión de que no ha participado de la naturaleza divina. Pero recuerde que Dios es Dios de los montes y de los valles. No solo de los montes, no solo de los valles. Quizás sea un profesante, pero no un piadoso.
Es decir, alguien que dice que es cristiano, pero no un piadoso. Además, note que piedad no solo es sinónimo de vida cristiana, sino que hace parte de toda la fe en 2 de Pedro 1:6. Añadida al conocimiento, dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, eusebia. Es decir, hace parte de lo que es la vida cristiana. Como alguien dijo, la piedad no es un lujo espiritual, opcional para unos pocos cristianos pintorescos de una época pasada o para algún grupo de supersantos de hoy. Es tanto el privilegio como el deber de todo cristiano buscar la piedad, entrenarse para ser piadoso y estudiar diligentemente la práctica de la piedad. No necesitamos ningún talento o dotación especial. Dios nos ha dado a cada uno todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Yo concluyo de este texto algo, hermanos, que si un cristiano no vive en piedad, tiene que pasar por encima de lo que Dios ya le dio, porque Dios ya nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. O sea que un cristiano tiene que tomar eso y desecharlo, porque ya le fue dado. El cristiano más común tiene todo lo que necesita, y el cristiano más talentoso debe usar esos mismos medios en la práctica de la piedad. Finalmente, hermanos, la piedad está directamente relacionada con la verdad. Muy importante, hermanos, porque les recuerdo que cuando hablamos del conocimiento en esta serie, que hay que añadirle la virtud conocimiento, dijimos que si bien uno empieza a ser creyente conociendo a Dios, lo que conoce de Dios es básico, y por eso es necesario crecer en el conocimiento de Dios y de su voluntad. Y es necesario para el crecimiento en la fe. Toda virtud que se ejerza en Cristo debe ser una virtud de acuerdo a conocimiento. Usted no puede tener fe sin conocimiento. Usted no puede tener celo sin conocimiento. Virtud sin conocimiento. Devoción sin conocimiento. No hay otra manera que nuestra virtud crezca si nos quedamos en el conocimiento básico de Cristo. No podemos vivir una vida cristiana a menos que andemos reconociendo los principios básicos que nos ayudan a andar en lo que es agradable a Dios. Este conocimiento del que nos habla el apóstol es un conocimiento que apunta a los propósitos más excelentes y a ninguno pecaminoso. Por lo que entendemos que si usted y yo vamos creciendo en el verdadero conocimiento, el que enseña el Espíritu, nuestra piedad va a incrementarse. Dos textos relacionan conocimiento con la piedad. 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y nota esta expresión, a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Sí ve cómo nuestra doctrina, hermanos? La doctrina, si es la verdadera, es conforme a la piedad. Ahí usa la palabra eusebia. John Gill dice, todo el evangelio es el misterio de la piedad, porque es la verdad lo que éste persigue y tiene una tendencia a promover la verdadera piedad en el corazón y en la vida. El pacto de gracia que anuncia el evangelio, que es absoluto e incondicional, prevé la santidad tanto interna como externa, y las promesas de ello, bajo la influencia de la gracia, operan poderosamente en los creyentes para limpiarlos de toda impureza de carne y de espíritu, y para perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Eso quiere decir, hermano, que si usted está en la sana doctrina, usted tiene una manera de comprobarlo, y es hacia dónde lo conduce la doctrina que sabe. ¿Hacia dónde? Respóndalo usted. Respóndalo usted. Te dice, estoy en la sana doctrina, un momento. Todo eso que estoy aprendiendo, ¿a dónde me está llevando? ¿Qué tipo de persona está resultando de estar bajo la influencia de esta palabra? Si es la sana doctrina, nos limpia, perfecciona la santidad en el temor de Dios. El segundo texto es Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios
y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Eusebia. De nuevo John Gill dice, por verdad se entiende el evangelio, que a menudo es llamado la verdad o la palabra de verdad, en oposición a lo que es falso, porque el evangelio proviene del Dios de verdad. Se trata de Cristo, que es la verdad. No contiene más que la verdad y aquello a lo que es guiado por el Espíritu de verdad. El evangelio es una doctrina según la piedad. Sus verdades influyen tanto en la piedad interna como en la externa. Dirigen y promueven la adoración y el temor a Dios y una vida y conversación religiosa, justa, sobria y piadosa. Hasta ahí Gil. He aquí un asunto, hermanos, de no poca importancia. Hoy día que está muy popular el cristianismo, libros, hoy hasta lo están pirateando, así es de popular el cristianismo, ¿no? Usted ve allí en el centro, esos libros que tienen en el piso, que son la versión pirata de lo que está en Panamericano, cosas así, ¿verdad? Ustedes deben saber que ese libro que está ahí tiene una versión original, ese es pirata. Ahí está pirateado los libros cristianos más conocidos. Te dice, o sea que ya para eso hay mercado hasta en la piratería. O sea, hay cristiano pirata comprando pirata, para edificar su fe en la piedad, claro, porque el fin justifica los medios, ¿verdad? Porque un cristiano pirata comprando algo pirata produce un cristiano verdadero, ¿verdad? Bueno, pero no es el punto. Hoy está popular el cristianismo, los actores en MasterChef, mujeres inmorales, hombres medio afeminados, cristianos. Canciones, películas, cualquier cosa que se esté en el 1 de septiembre no es cristiano. Mario Bros no es cristiano. No tiene ninguna filosofía de Cristo. Véala y no produce piedad. Ni la película que van a estrenar en 1 de septiembre. Eso no produce piedad. Quizá haga una denuncia social, pero eso no promueve la piedad. No estoy diciendo que no la vea, sino que no la vea para decir, ya tengo elementos para ser piadoso y hacer mi devocional más. No, hermano. Hoy es el tiempo de las enseñanzas, predicaciones. Todo, hermano, califíquelo de acuerdo a esta norma. ¿Es conforme a la piedad? ¿La fomenta? ¿La estimula? Usted puede ver que el ministerio de predicación de muchas iglesias produce gente fría. El ministerio de predicación de muchas iglesias produce gente mundana, irreverente, liviana. Si un ministerio de predicación produce gente mundana, hermanos, cualquier cosa que se esté predicando no es conforme a la piedad. Es decir, hermano, que si usted se expone a un ministerio y sale con ganas de cuál es la próxima fiesta para irme a emborrachar, usted está metido no sé dónde, así se llama Iglesia Bautista Reformada. Si usted sale del ministerio de predicación, no necesitamos ser legalistas para nada, pero usted sale de un ministerio de predicación con más ganas de darse al mundo, de explorar el mundo, de ser más carnal o de ser más frío, si no le está provocando orar más, hacer el devocional, tratar a Dios de forma irreverente, liviana, mundana, puede saber que ese púlpito está dando una doctrina que no es conforme a la piedad. Muchos púlpitos producen cristianos domingueros en la mañana, un evangelio cultural, un cristianismo sin piedad, ni reverencia en la adoración, un cristianismo sin día del Señor, un cristianismo sin oración, sin culto de oración y más por el estilo. Eso no es conforme a la piedad. Y aquí no necesitamos poner más reglas que las que Dios puso. Con las que Dios puso, mire, nos vamos a ir del cielo rasguñando los principios. Pero ¿cómo es, hermanos?
Yo sé que esto lo verá más gente y Dios use esto. Ojalá sea tan sensible en su vida de saber que hay iglesias, no importa el nombre que tenga, que no le hacen bien a su alma. No le hacen bien a su alma. Porque no van de acuerdo a la piedad. Un cristianismo sin Cristo, sin piedad. Alguien afirmó correctamente que cualquier doctrina que no aliente, promueva y al final no resulte en un comportamiento piadoso, no se basa en las Escrituras. Por el contrario, una vida piadosa es un buen indicador que uno está recibiendo una doctrina sana y saludable. Yo no estoy diciendo, hermanos, que promueve cristianos perfectos. Si hay una iglesia así, dígame. Yo quisiera ir allá aunque sea como asistente. No como pastor, no. Porque la daño. Si es perfecta, yo la daño. Yo le diría a ellos, a esa iglesia, yo soy pecador, usted verá si me deja entrar a su iglesia perfecta. No, hermanos, ninguna predicación produce gente perfecta. Pero sí piedad, sí piedad, sí piedad. Es hermoso ver esto. Yo sé que nadie aquí tiene una medida perfecta, solo es el Señor Jesucristo. Pero qué hermoso es escuchar o ver a los hermanos ser más escrupulosos en una cosa bien, ¿no? Porque eso también usted puede ser escrupuloso con legalismo, pero no, pero bien con entendimiento. Hermano, es que yo creo que yo debo hacer es esto, o yo no hice esto por este motivo, o hice esto por este motivo, y uno dice, ahí hay piedad, aquí hay entendimiento de Dios. Este hombre, esta mujer están decidiendo las cosas no por la conveniencia personal, sino como teniendo a Dios enfrente. Qué hermoso, hermano. Eso tiene promesa para esta vida. ¿Usted piensa que pierde? No, hermano. No pierde. Gana por la piedad. Hermanos, la vida de una iglesia no puede ser tan fácilmente calificada como si son muchos, si son todos bonitos o no sé si tenemos propiedades o cosas. Hay una medida más alta y es qué tipo de persona produce el ministerio de esa iglesia. ¿Qué tipo de persona? Mundana, fría, liviana con el Señor, o realmente está produciendo personas que empiezan a temer a Dios, ellos mismos y sus familias. Piedad es vivir la vida en presencia consciente de la santidad de Dios. Esa conciencia proviene de la devoción de la palabra, la oración, la abnegación, la disciplina, la responsabilidad, la adoración, la comunión y todos los demás medios que Dios proporciona para llevar cautivo el corazón a Cristo. ¿Cómo advertirá? La piedad se nota por esa obvia inclinación hacia el Señor y sus asuntos. ¿Cómo califica usted? ¿Cómo usted dice, ese hombre es vanidoso o esa mujer es vanidosa? Mire, usted lo califica así cuando lo ve. ¿Qué es lo que habla, lee, investiga, conoce, invierte y más? ¿Ya? Si usted ve que solo mira peinados, uñas, telas, ropas, maquillajes, todo, pues hermano, sume. Usted mismo sume usted mismo su vida. ¿Qué es lo que le inclina regularmente? No, yo no estoy diciendo que eso sea pecaminoso, ¿verdad? Usted diga, voy a ver unas uñas. No, porque, prefiero, veo un póster de Calvino. Y no, mano, no se trata de eso. ¿Me hago entender? Lo que le quiero decir es, ¿dónde está su inclinación constante? ¿Qué es lo que absorbe su interés?
¿Qué es lo que constantemente eso cuando usted dice, es que eso es lo que me gusta? ¿Dónde está su inclinación? ¿Qué es lo que, no de vez en cuando se esparce, pero qué es lo que habla, lee, investiga, invierte? ¿Cómo notaría, así como usted al ver eso concluye que ese individuo es vanidoso, cómo nota que alguien es piadoso? ¿No se ha puesto a pensar? ¿Cómo llegaría usted a la conclusión de decir, él es piadoso? En lo que habla, lee, investiga, conoce, invierte y más. La vida de piedad no es una capa que nos ponemos, es nuestra vida, es nuestra vida. Esa inclinación que absorbe nuestros intereses, pensamientos y actividades. No necesariamente es que siempre esté orando o estudiando en la palabra, pero note cuál es su orientación. Yo sé, hermanos, que aunque la piedad no se evidencia solo en la adoración pública, ¿en qué contextos, en los textos que leímos, encontró usted a los piadosos? Hermanos, es que no es raro que si el tema suyo es la piedad, ¿dónde lo vamos a encontrar a usted? Pues donde hay más acumulación de cosas piadosas, como en un culto. Una palabra de esperanza y con esto termino. En 2 de Pedro 2:9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar los injustos para ser castigados en el día malo. ¿Entiende estas palabras, hermano? Me hubiera gustado a mí, en mi carne, que esto dijera, sabe el Señor no darle tentación a los piadosos. Pero ¿qué dice? Librar de, o sea que, ¿dónde la providencia? En la tentación. Pero si usted es piadoso, mire otra promesa de la piedad. Si usted es piadoso, si su corazón es piadoso, el Señor va a tener compasión de usted en la tentación y lo va a librar. Porque Él sabe cuál es el deseo de su corazón. Él sabe que usted, aunque débil, su mayor deseo es no desobedecerle, es agradarle en todo. Y a falta de fuerzas, a veces el Señor mira el corazón y dice, aunque sus fuerzas son pocas, ese corazón es de piedad y lo libra. Miren lo que hizo con José. ¿Sí lo vio? Un hombre piadoso. ¿Y qué hizo el Señor? Le dio fuerzas. Y en el caso de David, Dios miró su corazón y ¿qué hizo? Le atravesó una mujer para que no cometiera un error. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, pero si usted tiene amor por el pecado, dice, bueno, pues es lo que le gusta, ¿qué hago? Amarre un marrano, amárrelo. Los hermanos del campo, yo no soy del campo, pero alguna vez fui, de gente que criaba marranos. Hermano, lávelo, amárrelo, encadénelo, haga lo que quiera, y él se acostará sobre sus propias heces. Eso es lo que hay, hermano. Aquí no dice que el Señor librará a los injustos, sino a los piadosos. Tenga un corazón para Dios. Y cuando esté tentado, Señor, lo último que quiero es deshonrarte. Ayúdame. Mire, tómese de esto, abrácese a esto y verá cómo el Señor lo libera, lo libra de la tentación. Lo que no hace con los malvados, que serán castigados en el día del juicio. Por cualquier lado que se mire, la piedad es provechosa y una bendición. Roguemos al Señor mayores medidas de piedad en nuestras vidas. Oremos.